Muchos me habéis preguntado que cómo es que yo he comenzado en este mundo de la brujería, de la magia, de los estudios herméticos y demás, que si procedo de alguna familia tradicional, pagana o algo así. Y bueno, la verdad es que no. Mi familia materna tiene raíces vascas y gallegas. Y bueno, no descarto que en algún momento haya habido algún linaje de meigas. Pero lo cierto es que ellas han tenido una educación bastante cristiana, ¿vale? Aunque no son muy practicantes. La abuela de mi madre, ella era maestra. Y su abuela, a su vez, era como una sabia, digamos, del pueblo. No tenía estudios, pero era pues un poco la gente a la que, pues en la aldea donde vivían, pues la gente iba a ella cuando tenían problemas, pues para que les diera consejo y algún tipo de estudio de plantas. Pero todo eso ya está perdido. Lo que no se ha perdido es la capacidad psíquica que tenemos en los miembros de mi familia por parte de madre. La mayoría tenemos una capacidad de intuición estupenda, increíble, una conexión con animales que es pues bastante fuerte. Mi abuela está manifestando capacidades mediúmnicas y también a veces, ocasionalmente, mi madre también tiene alguna capacidad mediúmnica. Lo que no nos libramos es de mis tías y mi madre, que tienen sueños proféticos y una conexión con sus hijos, con mis primos, conmigo mismo, que es bastante sobrenatural. Saben cómo nos sentimos, cómo nos encontramos, si las cosas nos van bien, si las cosas nos van mal. Simplemente con concentrarse y relajarse un poco en nosotros. No necesitamos ni siquiera estar en el mismo país. Eso pues también lo hemos heredado los primos, sobre todo pues 3 de los 6 primos, que eso, pues tenemos bastantes dotes psíquicas de adivinación, capacidad mediúmnica, capacidad de saber lo que sienten o piensan otras personas, animales, incluso comunicación con plantas, con seres que no se ven, digamos, físicamente, o capacidad de saber lo que va a pasar antes de que ocurra. Por parte de padre, es una familia un poco más cristiana, más practicante, pero por ejemplo yo sé que mi abuela lee los pozos del café y hay colas enteras de gente que va a su casa a leer los pozos del té y del café, y eso es una tradición femenina que ha enseñado a sus hijas a sus hijas, a mis primas y a algunas de mis primas a sus hijas, aunque ya se está perdiendo bastante. Y esto viene bastante de la antigüedad. Entonces, bueno, con ese bagaje familiar, esa genética, pues es normal que yo de alguna forma tenga mucho interés pues un poco por lo que es las ciencias ocultas, ¿no? Yo soy científico, soy doctor en biología molecular y ejerzo como tal en investigaciones científicas para farmacéuticas. Está trabajando para el CSIC, ya os lo enseñé en su día el título, pero bueno, al final todo es ciencia, ¿no? Ciencias ocultas y las ciencias naturales van de la mano. Ya os explicaré un poco sobre eso en otro vídeo. Hablaré de Paracelso, de Cornelius Agripa, de Da Vinci, de John Doe, que como eran médicos o científicos y pues también al final eran magos, ¿no? Un poquito como puedo ser yo. Pero bueno, me habéis preguntado por mis orígenes, aparte también del conflicto, ¿no? Entonces, bueno, yo de pequeño, bien pequeño, venía a lugares como estos, que por suerte están cerca de la casa donde viven mis padres. Hay un pinar, hay un río, está esta zona, son 3 zonas en concreto del lugar donde viven mis padres. Y bueno, yo venía con mi perro y me encantaba conectar con la naturaleza. Yo soy muy malo orientándome, entonces bueno, aquí sí que es un camino de ida y vuelta, es bastante sencillito, pero bueno, al final siempre era el perro el que iba marcando el camino, a dónde ir, para dónde volver, y a lo mejor nos tirábamos 1 hora o 2, pero llegábamos a casa siempre, ¿no? Pero yo en estos parajes, claro, yo pues a lo mejor con menos de 12 años, mi perro murió cuando yo tenía 14, pues yo venía y yo estaba con mi perro y obviamente mis padres sabían que estaba por aquí y ellos no se preocupaban. Pues ya sabéis la vida
no tan urbanita como ahora. Y bueno, pues yo sentía eso, yo sentía presencias de gente incluso, pero sobre todo de espíritus de la naturaleza que no estarían tan fáciles de identificar por la gente. Sentía energía de las plantas, sentía la energía de algunos animalillos que nos cruzábamos, no sé, el vuelo de las aves me fascinaba, el cántico de las aves, es que escucharlo, ¿quién no le va a encantar? Aparte del relajo, era como que había mensajes, ¿no?, escondidos ahí, y todo eso pues me fascinaba. Y bueno, pues en cuanto tuve oportunidad, intentaba, no sé, claro, no había internet, no había redes sociales, entonces claro, era muy difícil encontrar información sobre este tipo de cosas. Pero bueno, en el momento que yo podía me iba a bibliotecas, me acuerdo que alguna vez me iba a la biblioteca de Toledo, a la biblioteca de Salamanca, a la biblioteca de Madrid, pues yo que sé, sobre todo a la de Madrid y a la de Toledo, que la tenía más cerquita, intentaba buscar estudios pues, de magia que no fueran ciencia ficción, obviamente. Y nada, ya cuando yo empecé la carrera de biología, pues digamos, desconecté un poquito. Fue una época incómoda, una época desagradable, hubo situaciones familiares tensas, hubo también situaciones personales tensas, pues la primera muerte que pueda recordar siendo mayor de edad. Así que sí, yo tuve un amigo que se murió muy de pequeñito y un familiar que murió siendo yo muy pequeño, pero bueno, que esas cosas al final no eres tan consciente como cuando te ocurren ya pasados los 18 años, como fue. Entonces, bueno, yo como que desconecté un poco de lo que podríamos llamar el estudio esotérico o incluso la conexión con la naturaleza. ¡Wow! ¡Qué chulada! Como se ve que al final la Tierra se levanta y está hueca. Un misterio más de la Tierra. Y bueno, lo que os contaba, no os quiero aburrir mucho, pues eso, yo desconecté, pero el día que terminé la universidad y bueno, yo me fui de Erasmus y dio la casualidad que mi compañero de habitación era wicano, que yo no sabía lo que era. A mí me parecía que el tío estaba, bueno, pues que estaba estudiando brujería y tal, pero a mí me gustaba, pero no sé, sin más. El caso es que cuando volví del Erasmus y ya terminé la carrera y se hace lo que es la entrega y tal, y entras en ese abismo de decir, ¿y a qué ahora voy a dedicar mi vida? Si llevo toda mi vida estudiando y ahora tengo que empezar a buscar trabajo, y más de biología, que tampoco es que tenga o tuviera en aquella época muchas salidas, o sin experiencia o sin contactos no fuera fácil conectar. Y nada, pues un día me puse a caminar, sentí que tenía que ir a Madrid, me cogí el tren para Madrid. Empecé a caminar por Madrid, me empecé a perder por las calles de Madrid, yo tengo una orientación pésima, creo que ya lo he dicho. Y bueno, yo era como que sentía algo, ¿vale? Una especie de tirón, como si fuera ansiedad o fuera enamoramiento, un tirón en lo que era, lo que ahora se denomina el plexo solar, debajo del esternón, y yo iba tirando y era como que ese tirón me iba enganchando y me iba diciendo por aquí sí, por esta calle no, por esta calle sí, por esta calle no. Y bueno, pues fui a una zona que yo no había ido en mi vida, que era la estación de Príncipe Pío, y entré en la estación de Príncipe Pío, no tenía muy claro muy bien por qué, pero yo ya he aprendido que tengo que seguir mi intuición, o el chopo de don Sergio ha muerto. Hacía un año que no le visitaba al pobre señor. Y nada, el caso es que fui para allá y que me encontré con la feria esotérica de Atocha. Bueno, pobre arbolito. Y nada, en esa feria esotérica pues había justo una charla de druidismo, una charla de brujería, una charla de Wicca, y había pues algunas conferencias interesantes, como os digo, y una biblioteca que ya no existe en las ferias esotéricas, por desgracia. Así que nada, yo fui a esas tres charlas, druidismo, creo que era druidismo, brujería y una específica de Wicca.
y luego pues me compré un libro que me llamó la atención. Y digamos que a raíz de eso pues empecé a estar más interesado por lo que era el mundo de la esotérico, ¿vale? Yo empecé a trabajar en una sección del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid en el área de microbiología y en mi tiempo libre pues me dedicaba a estudiar tratados de magia que no entendía, por supuesto, y eso suele pasar con la gente cuando empieza, que tiene mucho interés, pero no entiende un carajo lo que se lee. Y como buscaba un maestro o una maestra, pues al final entré en un círculo de estudios de Wicca, ¿vale? De la conferenciante, precisamente, de aquel día de la feria esotérica. Y nada, para los que son antiguos en el estudio de la brujería, pues era una persona que participaba en el Círculo de Oro, ya extinto. Y nada, yo agradezco mucho a ese grupo, a ese coven, pues todo lo que me enseñaron. Fueron un estudio de 12 meses y un día, y luego decidía si quería seguir en Wicca o no. De aquellas, el coven se volvió tradicional, consiguió una tradición por parte de herencia de Gerald Gardner, que es uno de los fundadores de la Wicca. Pero bueno, yo sentí que no estaba la Wicca, no era mi camino, que había aprendido un montón y yo tenía que seguir estudiando. Entonces, bueno, de ahí pasé a estudiar durante unos meses druidismo, empecé a estudiar helenismo con gente que había encontrado en el estudio wiccano, pues conocí gente maravillosa que eran helénicos y neoplatónicos, y empecé a estudiar también con ellos. Intenté estudiar chamanismo. El maestro de chamanismo que yo encontré era como muy interior, mucho de no hay que estudiar libros, no hay que hacer nada, simplemente hacer una serie de ejercicios y seguir tu intuición. Y bueno, pues poco a poco fui encontrando mi camino y al final pues en todos estos años comencé dos aventuras iniciáticas en dos tradiciones esotéricas, en dos órdenes esotéricas, una bastante cabalística, la otra bastante hermética. Y bueno, pues ahí digamos que encontré mi camino, ¿vale? Como ahora mismo que acabo de encontrar el camino. Y nada, pues en ese camino pues estoy, recibí mis iniciaciones, mis grados, muchas órdenes lo que hacen es primero un proceso de depuración, luego un proceso de crecimiento espiritual y luego un poco la explotación de tus dones para finalmente intentar explotar otros dones. Y bueno, pues fue a raíz de un ejercicio explotando los dones del psiquismo y de la manipulación de energías, porque al parecer es como mis especialidades, ¿no? Todo lo que incluye psiquismo y manipulación energética, que decidí abrir el canal de YouTube pues ya hace 3 años, ¿vale? El ejercicio fue hace 5, pero bueno, fue con la pandemia que decidí abrir el canal de YouTube y esa es mi historia, ¿vale? De ahí que yo conozca magia, conozca brujería, conozca temas esotéricos, astrología, astronomía y demás. Y de ahí que como buen hermético que soy, pues no pueda publicar mucha información que tengo, porque pues se supone que esas tradiciones, aparte de tener tradición casi oral, es secreto. Entonces a lo mejor me dicen haciendo el pino con las orejas en luna llena y trazando un pentagrama en el suelo con el dedo meñique del pie, que no se llama dedo, pero bueno, para que me entendáis, consigues, yo qué sé, sanar no sé qué o potenciar la economía. Pero claro, esas cosas son secretas, yo no las puedo contar.
Y otra cosa que no se puede contar es el nombre de la orden ni revelar el rostro de esos iniciados. Entonces, por eso es una de las razones también por las que no muestro mi cara. Yo podría mostrar mi cara porque eso es decisión personal de cada cual, pero decido no hacerlo, no solamente por ese supuesto pacto de silencio, sino también porque entraría en conflicto con mi profesión, que como sabéis es en la industria farmacéutica a día de hoy. Dejé el CSIC en 2017 y me metí en consejos de bioseguridad y farma, y pasado el COVID en 2022 empecé a trabajar, a dirigir grupos de investigación y temas de investigación en farma. Entonces, claro, toda esta información, si mi gente, mis empleados, mis jefes, mis compañeros, pues la vieran, que yo sé que muchos de ellos pican y ven muchas cosas esotéricas. De hecho, mi director de tesis consume tarot bastante, y uno de los miembros de mi tribunal posteriormente he descubierto que es masón y que también está interesado en muchos temas esotéricos. No, que también es masón, no, también es masón porque mi director de tesis también he descubierto que es masón. Yo no soy masón, pero lo he descubierto. Entonces, bueno, al final sería un poco conflicto, ¿no? Sería un poco conflictivo, ya que en este mundo, pues por desgracia y a raíz de la Inquisición, esoterismo o ciencias esotéricas, ciencias ocultistas, ciencias ocultas y ciencias, llamemos naturales o médicas, o medicina tradicional y medicina convencional, pues parecen estar un poco enfrentadas. Pero de eso ya os hablaré en el siguiente vídeo, también sin dar nombres, pero creo que hay una historia que también me habéis preguntado mucho que os va a fascinar. Así que nada, espero no haberos aburrido mucho, y si alguien ha llegado hasta aquí, que me deje en comentarios, yo qué sé, una célula, o yo qué sé, que me ponga, sí, me podéis poner la palabra célula o algo así, y sabré que alguien ha llegado hasta el final del vídeo, porque yo no sé si esto le interesa a alguien. Un abrazo de luz y hasta pronto.